Vamos a tomar el tema de si es cierto que después de la pandemia se ha visto como fenómeno una suerte de, no sé si crisis vocacional o zamarreo vocacional. Queremos charlar con una especialista como es Viviana Imperiale, que es psicóloga especialista en el mundo laboral. Vivi, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo Buen andan? día. Vivi. Gracias por invitarme nuevamente. ¿Es así que después de la pandemia se ha zamarreado tanto la estructura social que hay gente repensándose en qué hacer de su vida? Yo creo que ha sido más notorio. Creo que con el correr de los años también ha habido una libertad donde los adultos también podemos elegir no continuar la carrera que uno eligió en algún otro momento por mandatos familiares, por elección propia, generalmente más por mandatos familiares que por elección propia, ¿no? Para satisfacer a la familia. Y hoy uno puede preguntarse ya a cualquier edad, ¿qué quiere hacer? Entonces, la pandemia indudablemente nos modificó la realidad del día a día y la forma de atravesar la profesión, ¿no? La profesión tiene que ver con esto que uno profesa, que uno quiere, la vocación. Y por ahí uno redescubrió en ese momento de quedarse encerrado, ¿no? Físicamente, otras cosas, otras actividades o habilidades que uno ya traía y no había terminado de desarrollar y empezaron a tener más peso. Es como que te empezaste a vincular más con lo que sentías o lo que te hacía de alguna forma mover esa pasión, más que a lo mejor pensar solamente en lo económico. Puede ser que nos concentramos o nos comunicamos más, eso por ahí generados de la pandemia, digo, ¿no? Yo creo que las emociones fueron mucho más vívidas, ¿no? Entonces uno se conectó más con las emociones que con el pensamiento quizás en ese momento. Y entonces sirvió para conectarnos con otro montón de cosas o con otra forma de hacer lo que ya hacíamos. De hecho, bueno, hoy muchos de los trabajos también están viendo cómo hacen, si home office, si no, si mixto, cómo... Y todavía hay una gran resistencia, ¿no? Todos quieren volver a la presencialidad y otro montón de jóvenes o lo demás, no, si la verdad que esto sirvió, cómo lo hacemos. Y dentro de eso también las elecciones vocacionales o forma de... Tenía un trabajo fijo de esta manera y quizás puedo seguir haciendo lo mismo, pero como consultor, como de esta otra manera. Ya no quiero cumplir un horario rígido, lo cual no significa que uno, por no tener un horario rígido, trabaje menos. Claro, tal cual. A veces trabajan más. Pero por ahí empezar a descubrir qué me gusta hacer. Yo siempre digo que las personas tenemos que pensar que más allá de lo económico, estamos la mayor cantidad de horas al día con el trabajo que tenemos. Si no aprendemos a buscar aquel trabajo que nos gusta, realmente es el tengo que ir a trabajar y no el quiero ir a trabajar. O no me di cuenta que estaba trabajando porque la verdad es que hago todo el día las cosas que me gustan y encima me pagan. Entonces, ¿cómo preguntarse qué otras habilidades tengo? ¿Qué quiero realmente hacer? ¿De qué manera? A ver, la profesión como la psicología, uno puede estar en el consultorio con pacientes, uno puede estar en la comunidad trabajando en grupos, uno puede trabajar en la penitenciaría, puede trabajar en lo laboral, en tantas actividades diferentes, ¿no? ¿Qué fue lo que nos hizo darnos cuenta de que éramos finitos, de que éramos mortales? Darnos cuenta en la pandemia de que fuimos mortales finitos, hizo esto de que muchos patearan el tablero. A mí me ha pasado con amigos que tenían una superestructura y que, no sé, se van ahora a Europa, pero no por cuestiones económicas a Europa. Se van por una decisión de vida y me parece que el punto en común es ese respecto a la pandemia. Uno dice la pandemia, pero hay muchas cosas en la pandemia. Pero puede ser que ese sea el gran motivo. El temor a la muerte nos motiva a todos. O sea, la muerte se presentificó. Claro. Fue real, concreta, no es nos vamos a morir un día. Todos nacemos sabiendo que nos vamos a morir. El tema es que con la pandemia dijimos, nos podemos morir mañana. Pero estuvo ahí y mucha gente alrededor nuestro falleció. Entonces, sobre todo en Argentina, que no tenemos guerras cercanas o lo demás, diferencia de Europa, ¿no? Entonces, bueno, la muerte nos ayudó a pensar, bueno, ¿cómo quiero seguir viviendo? No cómo voy a morir, sino qué voy a hacer mientras esté vivo. Y entonces, ¿cómo voy a disfrutar de esto que tengo hoy? Quizás hoy estamos todos muy enfocados en el hoy y no podemos pensar en el mañana porque no sabemos qué deviene. También esto nos cristalizó esto, ¿no? De no hay certezas.
Sí, y en ese no hay certezas, ¿qué le dirías a una persona por ahí que tiene una pasión X, no sé, odontología, por decir cualquier, pero no condice a lo mejor desde lo económico con lo que le conviene, con lo que tiene que ver con sobrevivir a este contexto que es difícil, y se tambalea, ¿no? Entre una pasión, pero también que le está sacando calidad de vida, porque muchos también te plantean eso, ¿no? Entonces, y tiene una edad X, ya no es un veinteañero. ¿Qué está bueno? ¿Cuál es la brújula en ese sentido? Lo que no lo haga con disfrute lo va a pagar en medicamentos. Buena frase esa. Directa la respuesta. Qué buena frase, qué buena frase. Sí. O sea, sinceramente, podemos estar haciendo cosas que nos van a dar mucho dinero, pero nos enferman y vamos a terminar pagando médicos, medicamentos, etcétera, siendo improductivos, no haciendo efectivo un grupo y un equipo de trabajo, porque si faltamos los otros se recargan y una serie de cosas que puedo ganar menos, pero puedo disfrutar más de lo que hago. En todo caso, me plantearé cuáles son mis expectativas, qué es lo que quiero hacer, cómo reducimos las finanzas. Han habido muchos matrimonios que se han planteado, bueno, a ver, ¿cómo nos apoyamos? ¿Cómo hacemos? ¿Le das vos más a esto? Yo te banco y espero a que vos puedas insertarte de nuevo. Claro. ¿Querés cambiar, dejar de trabajar en esta estructura? ¿Cómo empezamos a tener calidad de vida? Creo que la pregunta hoy viene más por esto del disfrute de la calidad de vida. No del disfrute inútil, sino de la calidad de vida. Y en ese bucear, por ejemplo, encontrás cosas que nunca pensarías, por ejemplo, no sé, nosotros somos comunicadores, nos pensamos como contadores o como carpintero, me he visto muchas veces, o sea, y me gusta. Claro, descubrimos en ese sentido nuevas formas que jamás pensamos porque decimos, no, yo me gustan las humanísticas. ¿Hay no sé si son tan nuevas. A ver, nadie desarrolla de un día para el otro una habilidad que antes no mostró. En general, a ver, creo que uno ya traía esas habilidades y eran como un hobby, un pasatiempo. Sí, algo era el asador del grupo y se puso un restaurante. Pues. Okay. Sabía hacer muy bien las comidas. Claro. O sea, conozco, digamos, un montón de personas que han hecho una segunda carrera, pero algún nexo siempre hay. ¿Hay una estadística de cuáles son las carreras que más han declinado? Digo, ¿se tiene más o menos noción o no? Es que depende para qué lo preguntes y en qué. O sea, bien. Está habiendo una declinación. A ver, o más que declinación, yo hablo de qué es lo que se está buscando hoy en el mercado. Los oficios, bien. Personas que carreras tengan más cortas, oficios, digamos. Carreras cortas, realmente. No 10 años para recibirte y ejercer, digamos. No. Y hay toda una vuelta en el mundo donde las carreras pasan a ser más cortas y lo que se invierte más después es en las especializaciones, las maestrías, los doctorados. Entonces en Europa tenemos la gente que tiene 3 maestrías, 2 doctorados y no sé qué. Acá, como las carreras son tan largas, ya van a dejar de ser tanto de 5 años. Se apunta a eso, que la especialización sea como a cosas muy concretas y muy puntuales. Claro. Pero, y toda la parte tecnológica, todos los días se están desarrollando nuevas áreas dentro de eso. Entonces, es como que va a haber toda una transformación. Lo que pasa es que ya se están solicitando y no hay tanta formación. Entonces, se los contrata quizás con no tanta formación y se los forma en ese momento, en esa circunstancia y para esa situación concreta. El caso de los programadores web, por ejemplo. Es un nicho laboral importante, ¿no? Escucho la robótica, todo lo que hay ahora que es impresionante y donde muchas disciplinas y ciencias confluyen porque necesitan de estas herramientas. Claro. Escucho la pregunta de Rodolfo y de Anita y tu respuesta y pensaba si lo que en realidad pasó en la pandemia no fue que aprendimos a poner qué en prioridades, digamos. Sí. ¿No? Y esto quizá, digo, una cosa la tenemos medio como latente pero oculta y de pronto pone en prioridad tu vida, tu elección por hacer algo que te haga feliz o que te complete y no solamente pensar en lo productivo. Yo creo que es estar frente a la muerte y la pregunta es ¿cómo vivo esto hasta encontrarme con eso? El síndrome de estrés postraumático que uno vivencia frente a una situación donde la vida ha estado en riesgo y fue para todos el riesgo, claro. Nos generó un síndrome de estrés postraumático con sus consecuencias. Pero la primera pregunta es, ¿qué hago de aquí en más? ¿Qué pasa con el mandato familiar?
Sí, porque hay muchos jóvenes... Perdón, me cuelgo de eso que acabas de preguntar para decir, y esperamos tu respuesta, que en muchos casos, familias inclusive, o grupos así de gente amiga, afectos, que lo marcan mal al adulto y dicen, ¿qué te vas a meter a tu edad a estudiar otra cosa o a especializarte? Disfruta lo que te queda, te dicen, ¿no? Disfrutar lo que te queda es hacer lo que uno quiere. ¿Por qué no estudiar? Quizás es cierto, una carrera larga habría que ver cómo girar, cómo llegar a lo que queremos hacer, quizás sin no tanto título o de qué manera, cómo aproximarse a eso que queremos. Puede ser estudiar. Una persona que ya tiene otro título, que ya tiene un trabajo, no necesita hacer una carrera en 5 años. La puede hacer por gusto, ya va a ser otra cosa. ¿No? Y uno ve a los alumnos que son más grandes, que estudian de otra manera, aprenden, están más concentrados, es otra el tema, y pueden obtener 2 títulos, ¿por qué no? El tema de los mandatos da para mucho, o sea, los mandatos realmente condicionan, a veces somos conscientes de esos mandatos y otras veces no. Bien. La idea sería poder escuchar nuestro propio deseo y no el mandato. Y tratar de satisfacer nuestro deseo. Quizás tenga algo que ver, no necesariamente, quizás es apropiarnos de algo que nos gusta, pero a nuestra manera y no a la manera de lo que los otros, grandes otros decimos nosotros, ¿no? Claro. Esos otros significativos para nosotros, que a veces no necesariamente es el papá y la mamá, a veces es un tío, alguien de valor significativo. Y el apropiarnos de eso y hacerlo a nuestra manera. No ser el abogado que es el resto, no trabajar en el estudio de la familia, tener o dedicarme a otra cosa dentro de la misma profesión, pero que no es lo que han hecho los demás. Inclusive los rompemandatos tenían nombre. Eran la oveja negra. La oveja negra, obvio. Hoy los rompemandatos serían, qué sé yo, los centennials, los millennials, que viven de otra manera las cosas y por ahí en forma excesiva, quizá a veces donde... Quizás también es otro, es el antimandato, ¿no? Es el antimandato, o sea, y por ahí... Para no hacer el mandato tengo que hacer todo lo contrario. Claro. Ahí entramos en otro tema que es distinto, ¿no? Claro. O sea, porque ¿están haciendo lo que realmente quieren o están haciendo una oposición al mandato? Claro. Y en definitiva siguen haciendo el mandato. Te hago una pregunta existencial en realidad. ¿Uno verdaderamente elige? Sí. ¿O toma de lo que la vida le va poniendo adelante? Muy buena pregunta. Digo, porque es muy distinto una persona del interior que tiene una visión de la vida y de la realidad a una persona que tiene la posibilidad de que su familia o él de viajar, por ejemplo, y la mente se abre. Yo creo que la mente se abre. Tendrá más opciones, no menos, pero va a tener opciones. Uno tiene habilidades, uno tiene características, uno tiene gustos que comparte porque viene de una determinada cultura, de una determinada familia, y dentro de eso uno elige. ¿Más consciente o menos consciente? ¿Sí? Yo me levanto todos los días y puedo elegir afrontar el día con una sonrisa o quejándome. Esa es mi elección. Quizás no puedo elegir si soy alta, si soy baja, pero puedo elegir mi posición frente a esto que tengo. Entonces, dentro de las elecciones, y bueno, no tengo la posibilidad de irme al exterior, no tengo la posibilidad de irme de mi pueblo o de mi departamento para estudiar, pero bueno, entonces elijo esto, estudio esto, para después con eso irme a otro lugar y poder continuar la carrera que yo quiero y acercarme a la carrera que quiero. Los lugares de supuesto confort, ¿son lugares de confort elegidos? Porque siempre te dicen, salí de tu zona de confort, y quizás la persona está muy bien en ese lugar y no necesita salir de ninguna zona de confort. ¿Cuándo es necesario salir de esa supuesta zona de confort? ¿Cuáles son los emergentes hay o las detrás alertas? De ese confort un cierto sufrimiento. Cuando hay displacer. Exactamente. Cuando hay algún mínimo síntoma, sufrimiento, estoy aburrido y no sé qué hacer, o hago esto, sí estoy cómodo, pero tengo dolores de cabeza, tengo esto, tengo el otro. O sea,
hay que preguntarnos si realmente estamos en confort o hacemos como que estamos cómodos. Claro. A veces estar en una zona de sufrimiento también es una zona de confort, porque me quejo y soy el que llamo la atención porque me quejo. Entonces tengo un beneficio secundario que me resulta cómodo. Favorecedor, entre comillas, claro. Cómodo. Sí. Este zamarreo vocacional y en particular con los jóvenes puede ser el motivo por el cual muchos deciden tener una experiencia fuera del país. Creo que esto también tiene que ver con romper los... O no sé si romper con los mandatos, la verdad que ahí lo pienso, porque hoy ya podría ser un mandato es, hijo, si podés, andate afuera, que vas a tener otra realidad diferente a la de acá. Claro. Está casi convirtiéndose en un mandato, si lo pensamos, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que se les ha permitido también y los alentamos a que vayan, descubran, que viajen y después vuelvan. Antes era exclusivo de una pequeña elite, digamos. Exactamente, porque había algunos que iban y tenían su viaje de un su año a máster Europa, allá. hacían y después regresaban o no. Claro. Hasta nuestros próceres. Sí, tal cual. Martín, Belgrano, se formaron en España y volvieron. O sea, a ver, creo que algo de este juego entre los países y la ida y venida siempre ha estado, ¿no? Bien. El no quedarse anclado necesariamente en un lugar. Pero elegir también significa elegir poder irme o poder quedarme también. Hay muchos que eligen quedarse porque también eligen otras cosas. Sí. Veremos qué pasa después. Creo que El estamos en una vínculo. etapa de transición muy grande a nivel mundial. Y veremos qué pasa. Habrá Hoy hay que muchos tener ciudadanos paciencia. del mundo. Sí. Pero es que las distancias se han borrado. Hoy vemos una guerra por televisión o un terremoto y estamos segundo a segundo viéndolo. Y este fenómeno del que estamos hablando, que es esto de verse afectados por la pandemia y el zamarreo de la estructura vocacional, ¿es un fenómeno que se ve acá en nuestro país o se ve en otros también? En O en el otros mundo también, en general. en otros también. Ajá. El tema de las carreras más cortas, del tratar de buscar y de priorizar lo que uno quiere, no lo que tiene. O sea, tratar de ser más auténtico quizás, ¿no? Claro, Todo tiene un costo. claro, seguro. Y a las empresas les va a costar mucho también adaptarnos a ese tipo de nuevos jóvenes que no tienen la misma adherencia que tenían los antiguos trabajadores, pero también tienen su forma de trabajar y habrá que aprender a convivir con toda esa variedad y diversidad. Viviana Imperial, un gusto tenerte por acá por el programa, Igualmente. como siempre. Gracias, Vivi. Gracias, Nos vemos. que estés muy Hasta bien. luego. Buen resto de semana.